Paz a vosotros, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Permítame iniciar con unas anécdotas familiares. Hemos de haber tenido con mi hermano Isaac, mi hermano carnal, unos 12, 13 años. Y mis papás nos metieron a karate, hermanos. Y disfrutábamos mucho. Pero teníamos un maestro que le faltaban, créame, como 10 centímetros en una pierna. Pero con esa pierna chiquita soltaba unos trancazos, como no tienen idea. Pero a él le fascinaba tener una fila de estudiantes y que los estudiantes le tiraran en su cuerpo trancazos y él se los quitaba. Pero era una persona tan habilidosa para quitarse trancazos, hermanos. Entonces yo, formado hasta atrás, dije, ya sé qué voy a hacer. Le voy a hacer una fintita abajo que se tape y cuando se descuide le voy a tirar en la cara. Y entonces cuando pasé, hermanos, todo me salió a la perfección. Él se cubría todo y enfrente de todos los alumnos le tiré abajo y el maestro se defendió. Y que le tiro a la cara, hermano, y que siento todavía su cachete de él como le pegué. Y me dijo, ¿quién te dijo que en la cara se tira? Bueno, hermanos, me dio una corretiza en toda la clase hasta donde me alcanzó. Y no les digo qué me pasó después. Entendí que a la cara no. Pero quiero platicarles otra. Mis hijos, hermanos, estaban en un partido de fútbol y había mucha gente. Y a uno de mis hijos le cometen un foul, pero nadie lo voltea a ver. Y se queda tirado y realmente estaba lastimado. Y siguió la jugada, el árbitro ni lo volteó a ver. Y de repente se ve que entra la mamá de mis hijos, hermanos. En pleno partido con todas las personas en medio de la cancha y que lo interrumpe. Y le dice el árbitro, señora, ¿se puede salir? No, voy por mi hijo que está tirado allá. Y no le importó. ¿Por qué, hermanos? Porque los padres somos como una armadura, ¿están de acuerdo, hermanos? Así somos. La palabra de Dios a mí me impacta cuando dice esto. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría para contarles de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. ¿Cómo se imaginan estos hombres ustedes? A ver, hermanos, algunos todavía, por la gracia de Dios, tenemos a nuestros padres. Pero ¿ustedes de qué se acuerdan, hermanos? Aunque usted ya tenga edad avanzada, ¿usted se acuerda de su papá, hermanos? ¿Sí? Yo me acuerdo, no sé, Dani, una vez nos pusimos a platicar de tu papá. Y Dani me platicaba que una vez te tiraron en la secundaria, ¿verdad, Dani? Y te pegaste en la cabeza. Y que su papá le decía, ay, hijo, tanto que te he cuidado y te dejas que te tiren. ¿Por qué, hermanos? Porque los papás, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? ¿Usted se acuerda de los cuidados que tenía su papá o su mamá con ustedes? ¿Y cómo nos sentíamos nosotros, hermanos? Nos sentíamos muy seguros, ¿están de acuerdo? Cuando alguno de ellos actuaba. Bien, armadura, hermanos, dice vestidura dedicada a proteger diversas partes del cuerpo de los ataques de un oponente. Pero aquí nosotros vamos a desarrollar en este tema cómo usa uno o cómo obtiene uno
la armadura de Dios. ¿Cómo la podemos tener nosotros, la armadura? Si hoy nos trajeran, hermanos, personas, nos dijeran, es muy peligrosa esta zona, pero ¿sabes qué, Iván? Tú vas a salir en un carro blindado y aparte vas a llevar guardaespaldas y estos guardaespaldas van a ir contigo con pistola, van a llevar escopeta, pero ¿sabes qué? A ti te vamos a poner un chaleco antibalas. ¿Cómo saldría usted, hermanos? Pero si nos ponen uno más alto que el hermano Andrés, así, y fortachón como yo, hermano, no se rían, ¿sí? ¿Cómo se sentirían, hermanos? ¿Se sentirían protegidos? Y si se sube usted a un carro, valga la palabra, como la bestia es el auto que ocupa, la limusina que ocupan los presidentes de los Estados Unidos, y entonces usted se sentiría protegido por toda la calle. Estos hombres que acabamos de leer nosotros vivieron con la armadura de Dios, vieron todo con la fe y el Señor estuvo con ellos. Miren, una de las maneras que a mí me sorprende cómo la armadura de Dios estuvo con ellos. Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, verso 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, ¿con qué dice la palabra de Dios, hermanos? Con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué pasaba, hermanos? Resplandecía después de que aquí hay una palabra clave. El rostro de Moisés, su piel resplandecía, y dice la palabra de Dios, hay algo clave aquí, descúbralo, dígamelo, hermanos. Después de que, ¿qué? Es que allí está un punto muy importante para la armadura de Dios, para las personas. Llegar a la presencia del Señor. El rostro de Moisés no se iluminó, su piel no se iluminó de la noche a la mañana. Mi pregunta es, ¿qué hizo 40 días y 40 noches en la presencia del Señor? Dios le dio muchos estatutos, muchas ordenanzas, pero también le mostró su gloria, le mostró su misericordia, le mostró su gracia. ¿Cómo bajó Moisés, hermanos? ¿Qué rostro tenía? Resplandecía. Y me impactó mucho lo que hoy vimos en la escuela sabática. Permítanme tantito, lo iba a leer, hermanos, se me olvidó el cuaderno. Gracias. Muy amable. Me llamó mucho esta frase que viene en la aplicación que leyó Connie o Areli, no sé quién de las dos, pero dice, las bienaventuranzas van dirigidas a aquellos que por su carácter extraordinario reflejan la novedad de la vida, la presencia del reino de los cielos, el inicio de una nueva creación, la luz que brilla en el mundo y que habita en oscuridad. Y las personas, hermanos, que van en la búsqueda de su Creador, las personas que encuentran a su Dios, que se someten a la intimidad con el Señor, son personas distintas. Porque entonces la protección del Señor está con ellos. Y las personas vieron muy diferente a Moisés. Y quiero decirles, hermanos, que a partir de los encuentros que tuvo Moisés con su Creador, siempre tuvo una armadura, una protección. Y esto nos fortalece. ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos entrado en intimidad con el Señor? ¿A usted le gusta tener intimidad con Dios? Llegar un momento, hermanos, detenernos. Y entonces, ya que se detiene usted, decir, hoy quiero platicar con el Señor. ¿Será una exageración 40 días y 40 noches?
¿Qué habrá pasado? Le vuelvo a decir a usted, entre ellos. Pero hay otra forma, hermanos, en cómo nosotros podemos ponernos la armadura. Por favor, Juan capítulo 15, versículo 15. Perdón, hermanos, es 15:5. Dice Jesús, yo soy la que, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y hay una parte que a mí me gusta aquí, porque separados de qué, nada que, hermanos, dice la palabra de Dios, nada podéis hacer. Entonces, dos cosas que hemos visto esta mañana: el encuentro hacia nuestro Dios, que son encuentros que nos fortalecen, que son encuentros que nos dan el poder que el Señor da a sus hijos. Pero hay otro punto principal que marca aquí: separados de mí, que dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué está buscando el Señor cuando dice, ustedes son los pámpanos, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos? ¿Cómo está el pámpano con la vid, hermanos? Está pegado. Lo que Dios está buscando, lo que quiere que con Jesucristo estemos, ¿sabe cómo, hermanos? Totalmente pegados. Y cuando nosotros estamos cercanos a nuestro Dios, cuando le permitimos que Él actúe en nosotros, le pregunto a usted, ¿estamos débiles o estamos fuertes? Y entonces nosotros vamos a entender por qué esos jóvenes hebreos, cuando el rey de los caldeos le dice, si no adoran esta estatua, ustedes van a morir, porque ellos caminaron con firmeza hacia el fuego. Hoy en día muchas personas desbaratan esto y dicen, ese es un mito teológico, eso no existió, eso nada más es una anécdota. Para mí, hermanos, y en mi fe me dice que existió y que fueron hombres y mujeres también, aunque no lo menciona la Escritura, que tuvieron fe en el Señor y que tuvieron la armadura del Señor, es que no les importó morir. ¿Sabe por qué? Porque estaban amarrados de Dios. Y cuando usted conoce, hermanos, al Creador, cuando usted intima con Dios, cuando usted dice, separado de ti, nada puedo hacer, Señor, entonces Él nos empieza a llenar de su gloria, nos empieza a llenar de su fuerza, de su fortaleza, de su sombra bendita, de su manto bendito, mis hermanos, y somos diferentes personas. Por eso a mí me gustó mucho la escuela sabática. Tú eres bienaventurado, porque en ti está el carácter del reino de Dios. Porque en ti, ¿qué más decía, hermanos? Tantas cosas. Decía, eres la nueva creación del Señor y eso está impregnado en ti. Y hay otra cosa que Dios les ha dado a las personas para que tengan su armadura. Juan capítulo 14, por favor. Dice el verso 15, si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice el verso 16? Y yo rogaré a quien, hermanos, y Él que hará con nosotros, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. Vean las cosas tan preciosas que Dios ha dado a sus hijos. Ahora, ¿qué nos quiere dar el Señor? De su Espíritu Santo. Y yo quiero decirles que el Espíritu Santo, como creyentes, a veces nos olvidamos de Él. Y a veces es lo más olvidado que tenemos, pero es el poder de Dios en nuestras vidas. Es la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿están de acuerdo? Y el poder no lo usamos para someter a otras personas. El poder de Dios, ¿cuál es? La justicia a las personas que están separadas de la sociedad, hermanos, para que nosotros ayudemos al hambriento, para que nosotros ayudemos al sediento, para que le demos cobija al que no tiene. Ese es el poder de Dios en el creyente, cuando volteamos a ver la injusticia humana y Dios nos convierte en justicieros de Él para ayudar al prójimo. Pero Dios nos ha dado aquí de su Santo Espíritu. Vean lo importante que es esto. Me sorprende
Moisés en la presencia de Dios y entonces su rostro cambia. El otro punto que vimos nosotros, ¿cuál fue, hermanos? Separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer. Pero ahora vemos otro que me llama mucho la atención, que nos ha dado también ¿de qué? De su santo. ¿Están conmigo allá atrás, hermanos? Nos ha dado ¿qué más? Vean cómo Dios va protegiéndonos a nosotros. Y entonces me quiero ir a una clase que vi cuando era niño, he de haber tenido unos 3, 4 años. Ahí Mimi, cuando éramos de los niños, ¿te acuerdas? Y entonces me empezaron a hacer que dibujara a una persona. Vamos a primer libro de Samuel, capítulo 17. Y todos conocemos toda esta historia, hermanos. Si nos traemos a un niño, nos la comenta. ¿Están de acuerdo? ¿Es David contra quién? Contra Goliat, y todos lo sabemos. Pero el verso 38 dice así: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó con, ¿qué más dice? Con coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca, ¿qué más? ¿Cómo se imaginan ustedes, hermanos? Muchas veces yo he escuchado que David era una persona delgadita, chiquita. No, hermanos. Era un pastor. ¿Y se acuerdan que había luchado contra quién? Y los había vencido. Para mí era un hombre frondoso, hermanos, un hombre fuerte, un hombre de buen parecer. ¿Se acuerdan que dice la Escritura? Pero él nunca había practicado con esto. Y entonces cuando le ponen la armadura, es por ejemplo, ¿quién ha patinado aquí, hermanos? De los hermanos que ya son grandes. Ya bajaron todos la mano, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no sabemos andar en patines? Parecemos Bambi, ¿están de acuerdo, hermanos? Sí, abrimos los pies, los cerramos, ¿qué pasa? Apenas me eché un salto de una barda y le digo a Becky, pensé que era como una alberca y me eché, y di pero de veras, hermanos, un trancazote por allá. Y le dije a mi esposa, después de los 50 años creo que tengo que ser más prudente en algunas cosas, hermanos. Pero este hombre no es que fuera apto, no es que simplemente no tenía esa práctica. Pero le pusieron su escudo, le pusieron su coraza, le pusieron todo lo que tiene un guerrero. ¿Y qué pasó cuando caminó David, hermanos? No pudo caminar, no pudo moverse. Y dice la palabra de Dios así, hermanos. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza, ya lo leímos. Dice el verso 39, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo a David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Verso 40, y tomó, hermanos, en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue. ¿Hacia dónde? Yo les pregunto a ustedes si lo que vemos aquí, ¿David confiaba en su fuerza, en la fuerza de él? ¿Confiaba en su habilidad que él tenía? David tenía algo adentro, hermanos. Jehová es mi pastor, nada que, hermanos. Yo me dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, ¿en quién, hermanos? Y salmos tan preciosos que conocemos de David. Y David también decía, mi vida está escondida ¿en quién, hermanos? En Dios. Lo que trataba de decirle a las personas, mi vida en Dios encuentra paz, encuentra tranquilidad, está protegida, está fortalecida en el Señor. Pero Saúl veía con otros ojos a David, hermanos. Lo tenía que proteger. Porque el gigante aniquilaba, mataba a las personas. Y entonces agarra este chavo, unas piedritas. ¿Qué más agarró, hermanos? Agarró la onda. O sea, la onda de... ¿Están de acuerdo? ¿Sí?
Pero ¿qué tenía adentro David, hermanos? ¿Qué tenía en su corazón? Tenía la coraza de Dios. ¿Que David estaba separado de Dios? Sin mí nada podéis hacer. Que David, cuando era pastor, hermanos, no tenía encuentros con su Creador. Mientras las ovejitas pasteaban, hermanos, yo creo que David hizo grandes salmos. Incluso, hermanos, hay un texto, si se acuerdan, Dani, no sé si te acuerdas, dice, no quebrará la caña cascada, ¿te acuerdas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque los pastores a las cañas las arreglaban y entonces con las cañas hacían su flauta, pero si veían una caña que estaba rota, la quebraban, hermanos, decían, ya no sirve. ¿Cuántas veces David clamó a su Dios? Seguimos, hermanos. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y a sus escuderos delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo como, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengan a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, daré de comer tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y lo que me interesa es esto, hermanos. Entonces dijo David al filisteo, ¿tú vienes a mí con qué, hermanos? Díganlo, ayúdenme, hermanos. ¿Tú vienes a mí con qué? Jabalina. Mas yo vengo a ti ¿en qué? Hermanos, esta expresión es la más interesante que yo veo aquí. Porque este varón venía en el nombre de ¿quién? ¿Quién lo iba a derrotar a este hombre? Estaba preciso en lo que iba a hacer. A mí me hubiera gustado conocer el rostro de David en la guerra ahí. Un rostro convencido de lo que iba a hacer, un rostro con fortaleza, con ánimo, un rostro lleno del Espíritu del Señor. Pero no era porque en ese momento él lo pidió, sino porque ya tenía una vida de ¿qué, hermanos? Una vida de relación con el Señor, una vida donde Dios le sostenía a David. Entonces él cuando se enfrenta, miren esta expresión, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones, de quien más dice la palabra, a quien tú has aprovechado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo ¿qué más? ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde, hermanos? Esa es la armadura que Dios nos da. Cuando usted y yo nos metemos a su presencia, cuando usted y yo dependemos de Él, separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros le permitimos que su Santo Espíritu esté con nosotros, ¿sabe qué Él hace? Pone una armadura, hermanos, para que nosotros seamos fortalecidos. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, verso 23. Mas la hora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre a tales que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad,
es necesario que... Y entonces, hermanos, Dios está buscando esas personas, a esos adoradores que caen de rodillas, a esos adoradores que llegan a Él con un espíritu contrito, con un espíritu humillado. Y entonces Él está. ¡Qué expresión tan fuerte! Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre del Dios de los escuadrones y yo te venceré. ¡Qué expresiones tan fuertes! Y aquí lo que dice es que Dios está buscando a verdaderos adoradores. Y me voy a detener aquí, hermanos, porque me interesa la reflexión que hagamos. ¿Cómo fortalecemos nuestra armadura nosotros? Moisés la fortaleció en la presencia de Dios. Jesús les dijo, separados de mí. Pero también quiero decirles algo, hermanos. El mismo Jesús, siendo humano, se tuvo que fortalecer en Dios, ¿se acuerdan? Señor, que no pase esta copa como yo quiero, que pase como quien, hermanos. Y empezó a llorar, porque ¿qué pasaba por la mente de Jesús, hermanos? Conocía el sufrimiento, conocía lo que le iba a pasar, pero Él dice, ayúdame, ayúdame, para que sea hecha tu voluntad. Y aquí me quiero detener. ¿Hace cuánto tiempo, hermano mío o hermana, que usted no entra a la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo, hermanos? Yo le invito en esta tarde a que nos quitemos muchas cosas que nos distraen y que nos centremos en el Señor. Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Jesús estuvo en el desierto, ¿cuánto tiempo, hermanos? 40 días y 40 noches. Y fueron fortalecidos por el Señor y encontraron ese Dios. Y quiero ver en esto de la armadura, Juan capítulo 7, por favor. Verso 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ¿qué, hermanos? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué más? Y también es tiempo de que nos detengamos y tomemos de esa agua viva que es Cristo Jesús. Yo le quiero invitar a cada uno de ustedes, hermanos, a que fortalezcamos la armadura del Señor. Cuando nosotros vivimos en Él, cuando nosotros tomamos del agua de Él, cuando vivimos bajo su sombra bendita, yo quiero decirles que la Escritura dice esto, Primera de Pedro 5:8. Dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién. Y Satanás está presto, hermanos, y está por todos lados. Y a veces le damos mucha importancia a este sentido. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué es más fuerte, hermanos?
la armadura de Dios o Satanás, que es un león rugiente. Pero depende qué armadura tengamos nosotros. Yo le leía al principio y le decía, la armadura es una vestidura dedicada a proteger diversas partes del cuerpo de los ataques de un oponente. Y Satanás anda buscando. Pero ¿qué pasa cuando él encuentra una armadura de Dios en el creyente? ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? Y cuando usted está protegido, él se retira, porque el adversario no puede entrar en sus vidas. A veces, hermanos, primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. ¿Se acuerdan que Dios le pide a Saúl que vaya y pelee contra Amalek? Pero hay algo que le pide, que destroce, ¿qué, hermanos? Todo. Pero en el verso 20, cuando Samuel visita a Saúl, dice así. Voy a leer para que nos introduzcamos desde el verso 17. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, ¿y qué, hermanos? Destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que, ¿qué? Esa era la encomienda, hermanos. Eso era lo que le había pedido Dios. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Verso 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ¿qué hizo? Tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. ¿En qué más, hermanos? Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la que, hermanos. Y quiero comentarles que a partir de aquí, Dios desecha a Saúl. ¿Y qué pasa con esa armadura que tenía Saúl, hermanos? Le es quitada. Hay algo con el que estamos luchando muchos de nosotros, y es la obediencia. Tenemos, hermanos, que ser mejores delante del Señor en muchos aspectos. ¿Ustedes están de acuerdo que hay muchas cosas que nosotros hacemos que la armadura de Dios sea quitada de nosotros? Una, cuando ya no intimamos con el Creador, cuando ya no vamos a la búsqueda del Señor, nos vamos secando, mis hermanos. ¿Cuántas veces hemos leído el Salmo 1? Bienaventurado el varón que ¿qué? Pero ¿cómo va a ser ese varón, hermanos? Como árbol plantado junto a ¿qué? A las aguas. Y su hoja, ¿qué dice la palabra de Dios? No cae. Y su fruto, ¿qué más, hermanos? Todos los días. Y cuando nosotros nos alejamos de la presencia del Señor, cuando nos alejamos de Él y decimos, nos separamos, como dice la palabra de Dios, nos vamos secando. Imagínense que David hubiera peleado con Goliat lejos de la presencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Uno más a la cuenta. Pero David fue fortalecido por el Señor.
Yo veo aquí a Saúl que se quitó la armadura del Señor y entonces fue una persona vulnerable. Algo que nos debe de animar esta tarde es que los hijos de Dios tenemos su armadura. Y quiero culminar con esto, Efesios capítulo 6. Versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? Son textos que debemos de tener de memoria, ¿están de acuerdo? Dice, vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Esa es la invitación esta tarde. Vístase de la armadura de Dios, hermanos. No se distraigan en otras cosas. Y dice el apóstol, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? De un estratega, de un hombre fuerte. Pero aquellos que se visten con la armadura de Dios saben cómo derrotarlo. Así es que yo le invito, hermanos, a que vayamos a la búsqueda del Señor. Que no sea un año más en nuestras vidas. Que no sea el orar y bostezar. Que no sea el cantar y bostezar. Que no sea el escuchar la palabra y todo desinteresado, desinteresada. Que no sea, ay, que a trabajar que trabajen otros. Que sea, hermanos, aquel y aquella que está vestida y vestido de la armadura de Dios, son incansables en el trabajo del Señor. Porque están tomados de su mano, porque han tenido encuentros con Él. Y yo le quiero invitar a que en esta tarde, hermanos, se ponga la armadura de Dios. Le quiero invitar, ¿qué le parece? ¿La quiere tomar? Que Dios nos ayude esta tarde y que el Señor nos fortalezca en todos los sentidos, hermanos. Y no importa que se nos atraviese un Goliat, mientras tengamos la armadura del Señor, saldremos adelante. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos.